Muy buenas tardes. Soy su profesor Ángel Rosario y esta presentación tiene el propósito de suministrar un material para que puedan estudiar y entrenarse en la etapa final de esta asignatura. Esta presentación se enfoca en el tema de la introducción a la geometría, que es parte de la asignatura de matemática agropecuaria. Comenzamos por los aspectos generales. Es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio. Opción de respuesta: geometría, aritmética, estadística, trigonometría. Respuesta correcta: geometría. Seguimos. Elemento básico de la geometría que no tiene dimensiones, ni longitud, ni área, ni volumen, y que describe una posición en el plano o en el espacio. Opciones de respuesta: cuerpo geométrico, punto, figura geométrica o recta. Respuesta correcta: punto. Elemento básico de la geometría que consiste en una sucesión infinita de puntos que se mantienen en una misma dirección. Un punto, pero entendiendo que no tiene dimensión, solamente hace referencia a un lugar en el espacio. Es tan pequeño que no tiene dimensiones, pero se refiere a un lugar en el plano o en el espacio. Y cuando este punto se mueve en una misma dirección, entonces me genera una recta. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí un punto. Si comienza a moverse ese punto, vamos a hacerlo un poquito mejor. Tenemos este punto, imaginémonos que comienza a moverse en una misma dirección, sin cambiar de dirección. Entonces me genera una recta. Así que el elemento de la geometría que consiste en una sucesión infinita de puntos que mantienen una misma dirección es una recta. Eso es lo que me produce. El elemento básico de la geometría que consiste en una sucesión infinita de rectas que mantienen una misma dirección. ¿Y qué pasa si en vez de un punto moverse y generar una recta, se mueve la recta? ¿Qué genera entonces la recta cuando se mueve? Esta recta se mueve y ¿qué me aparece aquí? Como una pared, una superficie. Entonces, cuando una recta se mueve,
me genera una superficie o área, un plano. Así que aquí la respuesta es plano. Es el elemento básico de la geometría que consiste en una sucesión infinita de rectas que mantienen una misma dirección. La región del plano comprendida entre dos rayos o semirrecta con un origen común llamado vértice. Si este plano se desplazara, ¿qué me generaría? Si ese plano se desplazara, me generaría un espacio. El espacio es la figura geométrica que consiste en una sucesión de planos. Y respecto al área comprendida entre dos segmentos de recta, dos rayos, tenemos este punto, me divide la recta, una parte que sigue hacia arriba y la parte que está hacia abajo que no la pusimos. Y también estas otras rectas se cortan ahí. Donde se cortan estas dos semirrectas o rayos, ahí hay un espacio. Ese espacio recibe el nombre de ángulo. Se va a medir de forma circular. Una vuelta completa serían 360. Si es media vuelta, entonces serían 180. Si es como este caso, solamente un sector. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Ahí se miden 50 grados. Así que la región del plano comprendida entre dos rayos o semirrecta con un origen común llamado vértice es el ángulo. Vamos ahora a lo que son las porciones de una recta. Una porción de una recta comprendida entre dos puntos, que recibe el nombre de segmento. Los segmentos, como las cantidades, se pueden sumar, se pueden restar. En la aritmética trabajamos con cantidades y se relacionan y se opera con ellas. Y se estudian las propiedades de esas relaciones y de esas operaciones. También en la geometría, entonces tenemos medidas y de lados de figuras, y entonces esas medidas también podemos nosotros operarlas, relacionarlas y establecer propiedades de esas operaciones y de esas relaciones entre esas medidas de lados. Aquí estamos trabajando con una figura que es un segmento de una recta, una porción de una recta comprendida entre dos puntos. Por ejemplo, aquí nos pregunta, me dice, si PC mide 35, desde P hasta S hay 35. Si PS mide 35, PR desde P hasta R hay 18 y QS 27, entonces QR, ¿cuánto mide? Veamos. Tenemos que PS mide 35.
y ese es PS. Esto mide 35. PS mide 35. Me dice que PR mide 18. Desde P hasta R hay 18. Vamos a ponerlo aquí al lado. Desde P hasta R hay 18. Y QS mide 27. Desde Q hasta S hay 37. 27, perdón. PR 18. Aquí está Q. Y QS mide 27. Nos piden que encontremos a QR, este espacio que está aquí. QR. Pues observen, QR es el espacio que queda cuando yo quito a PQ y quito a RS. Si yo quitara a PQ y quitara a RS, me quedaría QR. Así que QR, que es lo que me están pidiendo, yo puedo obtenerlo si al segmento total PS yo le quito a los otros dos juntos, a PQ reunido con RS. Si quito PQ y quito RS, me queda QR. Sé cuánto es PS, que son 35. Pero no sé cuánto es PQ.
Pero recuérdense que yo tengo aquí a QS, que mide 27. Y si a PS yo le quito desde la Q hasta la S, me quedan PQ. Entonces 35 menos 27. Esto me da 15 menos 7, 8. Y 2 menos 2, 0, 8. Entonces PQ vale 8. Y si PR vale 18 y PQ vale 8, ¿cuánto faltarían aquí para llegar a 18? Faltarían 10. Porque PR, desde P hasta R hay 18 y desde P hasta Q acabamos de ver que hay 8. Pues ya si quiero no tengo que seguir trabajando, pues ya tengo lo que yo quería conseguir, que es AQR. PQ 8 y RS tendría que, para hallar a RS, tendría que quitar a PR de 35. Desde P hasta S. Si yo quito desde P hasta R, yo quito desde P hasta R, me queda el espacio de RS. ¿Y cuánto es 35 menos PR, que son 18? 35 menos 18. $15 menos 8, 7. Y aquí me quedan 2 menos 1, 1. Entonces, RS mide 17. Que ya yo no necesitaba hacerlo, porque ya yo tenía lo que quería, AQR. Pero también por aquí yo podía conseguir AQR, porque si QS mide 27 y RS mide 17, entonces si a 27 que mide desde Q, perdón, si a 17 que mide desde Q hasta S, yo le quito 17 que mide desde R hasta S, me va a quedar QS. Y 27 menos 17, 7 menos 7 es 0, y 2 menos 1, 1. También me da 10. De esas dos formas lo puedo encontrar. Pero mi respuesta es que QR mide 10. Entonces aquí puedo poner que QR mide 10.
Antes de continuar, vamos a explorar algunos aspectos aquí. Ya vimos que un punto es la dimensión más pequeña en geometría, la figura más pequeña en geometría, y que no tiene dimensiones, que solamente hace referencia a un lugar, en el plano o en el espacio. Y cuando un punto se mueve en una misma dirección, una sucesión infinita de puntos, su trayectoria genera una línea recta. Y que cuando una línea recta se mueve en una sucesión infinita de líneas, entonces se produce un plano, una superficie plana. Y cuando un plano se desplaza en una sucesión infinita de planos, entonces se genera un espacio. También vimos que entre dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice, hay un espacio que se puede medir de forma angular porque es una apertura. Tan abiertos están esos dos segmentos y se mide de forma circular. Un ángulo completo, una vuelta completa que son 360 grados, media vuelta que son 180, una cuarta vuelta que es 90. Vemos estas dos rectas que son paralelas. Vamos a llamarle, a esta recta vamos a llamarle M y a esta recta vamos a llamarle N. M y N son paralelas. M paralela a N. Tenemos aquí entonces la recta P, que es una secante que corta a estas dos rectas. Pues esta figura geométrica de una recta cortando a otras dos que son paralelas me genera 8 ángulos. Y hay unas propiedades aquí que debemos aprender porque se usan mucho en geometría. Por ejemplo, estos ángulos que están opuestos por el vértice, fíjese que aquí hay un espacio abierto, pero miren el vértice aquí, el espacio se abre hacia acá. Miren el vértice aquí, este espacio se abre hacia acá. Estos espacios son dos ángulos, pero son opuestos por este vértice. Pues aquí me dice que este ángulo tiene 50. Y si este ángulo yo lo reúno con este ángulo que está aquí al lado, fíjense que me forma medio círculo. Y medio círculo son 180. Ya yo conozco que aquí hay 50. En esta otra parte está lo que falta para 180, que serían 130. Un segundito.
Bien. Ahora seguimos. ¿Cuánto me faltan aquí? Si son 180, ya yo tengo 50. Me faltan 130. Así que ese que está ahí al lado tiene que medir 130. Porque con este tiene que formar medio círculo, que son 180. Ahora, pero yo observo, vamos a borrar esta media vuelta que está acá. Yo no quería borrar la recta, nada más la media vuelta. Ok. Yo observo que 130 también da media vuelta aquí. Y entonces si da media vuelta también completa 180. Pero ya yo sé que aquí hay 130. Entonces aquí al lado, ¿cuánto debe haber para completar esta media vuelta? ¿Cuánto faltarían para 180? Si tengo 130, faltarían 50. Así que aquí también va 50. Y acabamos de descubrir algo. Acabamos de descubrir que estos dos ángulos valen iguales. Y entonces ahí hay una propiedad. Hay que borrar aquí también. Ok. Aquí hay una propiedad que me dice que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Esa propiedad siempre se va a cumplir. ¿Cuánto va a valer este? Deberá valer 130 también porque es opuesto a ese. Y debe ser así porque este de 50 junto con este completa media vuelta que son 180. Y si aquí hay 50, ¿cuánto faltan para la media vuelta? 130, lo mismo que ahí. Pues esa es una propiedad que se va a cumplir siempre. Que los ángulos que son opuestos por el vértice suman 180. Perdón, que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Los ángulos que son consecutivos y que dan media vuelta suman 180. Entonces, eso es una propiedad que siempre se va a cumplir. Siempre que dos ángulos estén opuestos por el vértice, se sabe que miden lo mismo, son iguales. Otra propiedad que tiene que ver con la definición de paralela es que si dos rectas son paralelas, tienen que tener la misma inclinación. Y la inclinación se mide en función de los ángulos. Así que esta parte aquí, imagínense que esta recta es como una escalera y está inclinada. ¿Cuánto está inclinada? 50 grados. Entonces aquí yo tengo la misma inclinación o debo tenerla. Aquí yo debo tener 50 grados. Porque si aquí no hay 50 grados, eso me dice que estas dos rectas no son paralelas, porque no tienen la misma inclinación. Y si no tienen la misma inclinación, entonces ellas se van a unir en algún punto, se van a cortar en algún punto, se van a encontrar. Ahora, si tienen la misma inclinación, no se encuentran nunca. Entonces son paralelas. Eso podemos comprobarlo nosotros. Si es verdad que miden iguales. Vamos a medir este ángulo de aquí. Cero en cero, origen en origen. Y cuento cuántos grados hay aquí. Me dice que hay 10, 20, 30, 40, 50. Ahí.
Vamos a ver entonces aquí cuánto hay. Origen en origen, 0 en 0. Y cuento 10, 20, 30, 40, 50. Entonces sí se puede decir que estas dos rectas son paralelas. Porque aquí hay 50. Estos dos ángulos, fíjense que esta recta que me atraviesa a las paralelas, me divide el espacio en dos sentidos, izquierdo, derecho. Y alrededor de cada recta hay dos posiciones, arriba, abajo. En la otra recta, arriba, abajo. Entonces, los ángulos que están en la misma posición y del mismo lado se llaman correspondientes. Como este que está acá, el de 50, y este que está acá. Fíjense que están los dos del lado derecho y los dos están en la posición de arriba. Son correspondientes. Pues los ángulos correspondientes son iguales porque miden la inclinación de la recta. Y si no son iguales, entonces esas no son paralelas. Y si estamos hablando de dos rectas paralelas, entonces todos los ángulos que sean correspondientes tienen que ser iguales, porque esa recta tiene que tener la misma inclinación si es paralela. Entonces, si pusiéramos, esto tiene aquí valores, ¿verdad? Pero si le pusiéramos letras aquí, vamos a poner aquí, A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces, ¿cuáles van a ser correspondientes? Bueno, tienen que estar, para ser correspondientes, tienen que estar del mismo lado y en la misma posición. Izquierda. Aquí tengo izquierda, arriba. Aquí tengo izquierda, arriba. Entonces, el ángulo A y el ángulo E son correspondientes. Izquierda, debajo, ángulo C. Izquierda, debajo, ángulo G. Entonces, ángulo C y ángulo G son correspondientes. Significa que deben medir lo mismo. Derecha, debajo, ángulo H. Derecha, debajo, ángulo D. Entonces, el ángulo D y el ángulo H son iguales. Entonces, H tiene que medir 130. Los ángulos correspondientes son iguales. Entonces ya vimos que si están opuestos por el vértice son iguales, que si son correspondientes son iguales. Y la tercera propiedad es que los ángulos que son alternos también son iguales. Algunos le llaman a esta propiedad la propiedad de la Z, así, indicando que ese ángulo y este tienen que ser iguales. Y se parece una Z. O también, si es así, una Z al revés. Ese ángulo y ese ángulo son iguales. Por eso algunos llaman la propiedad de la Z. Pero esta propiedad alternativa, dos ángulos son alternativos si están en posiciones diferentes y están en lado diferente. Por ejemplo, internos los dos o externos los dos. Internos, vamos a ver de estos internos. Yo tengo aquí a C, que está en el lado izquierdo debajo. Lo contrario de lado izquierdo, izquierdo y debajo sería
Vamos a poner no debajo, sino abajo. Izquierdo y abajo. Lo contrario sería derecho y en la parte superior. Entonces, ¿quién es alterno con C? Bueno, C está en el lado izquierdo y abajo. Entonces, en el lado derecho, ¿quién estaría arriba? F. Entonces, estos dos ángulos internos son alternos, porque están en posición contraria. Uno está en el lado izquierdo, debajo, otro está en el lado derecho, arriba. Se alternan. Propiedad de la Z. Así que son alternos internos, C y F. Y el ángulo E y el ángulo D. Son alternos externos, A y H. Fíjense que A está en el lado izquierdo arriba y H está en el lado derecho abajo. Son alternos. El ángulo B está en la parte derecha arriba. Entonces lo contrario sería, en lugar de derecho, izquierdo. En lugar de arriba, abajo. Entonces, ángulo B y ángulo G son alternos externos y son iguales. Todos los ángulos que son alternos son iguales. Esta es otra importante propiedad de ángulo entre paralelas. Cuando en lugar de estar atravesado por una línea recta, está atravesado por una línea quebrada, también me genera ángulo. Aquí tengo un ángulo que según esto mide 10. Aquí tengo un ángulo que según esto mide 20. Y aquí tengo un ángulo que según esto mide 30. Ahora, ¿cuál es la propiedad que se cumple aquí? La propiedad que se cumple aquí es que este ángulo que está en el medio va a ser igual a la suma de estos dos ángulos que están en las esquinas. Fíjate que este ángulo está en el lado derecho y estos dos ángulos que están en las esquinas están en el lado izquierdo. La suma de esos dos me tiene que dar igual a ese. ¿Por qué eso es así? Vamos a tratar de probar por qué. Si colocamos aquí una recta paralela, vamos a llamarle, sigamos llamándole a esta recta M y a esta N. Y a esta le vamos a llamar R, a la nueva que hicimos. Entonces, observen que esta recta quebrada, podemos llamarle a esta parte de la recta, podemos llamarle A, y a esta parte que se corta con ella, podemos llamarle B. Pues estos dos segmentos me forman una recta quebrada. Pero observen una cosa, como estas dos son paralelas y están atravesadas por un segmento que es recto, me forma aquí la propiedad Z. Y entonces significa que este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá, porque son alterno interno. Entonces significa que aquí hay 10 de medida, igual que ahí. Ahora bien, también observen que aquí esta otra recta, el otro segmento de la quebrada,
también es recto y me atraviesa una paralela, también tiene la propiedad Z. Así que entonces, esta parte de acá va a medir lo mismo que esta parte de acá. Y me dice aquí que mide 20. Así que entonces aquí hay 20. Entonces, esta paralela me dividió el ángulo de aquí en dos partes. Una parte que mide 10 y una parte que mide 20. Si yo quiero saber cuánto mide el ángulo completo, solamente tengo que sumar esos dos. 10 más 20 y coincide con estos 30 que están aquí. Y se cumple que es verdad que este ángulo que está aquí en el centro es igual a la suma de los ángulos que están en los extremos. Entonces, esa parte es bueno recordarla. La propiedad de una recta, una línea recta que atraviesa a dos paralelas y la propiedad de una línea quebrada que atraviesa a dos paralelas. En la línea recta, si es mejor recordarlo, en la línea recta le llamamos la propiedad Z, que puede ser una Z incluso al revés. Y en este caso le llamaríamos que tendríamos una, si es una quebrada, pues trazaríamos una en el medio y tendríamos doble Z. Entonces, en este caso, me dice que este ángulo de aquí del medio va a ser igual a la suma de los dos ángulos que están en los extremos. Y en el caso de la Z, los que son alternos son iguales. Vamos a seguir. Tenemos este caso de segmento. Ya hicimos este. Vamos a ver este otro caso de segmento. Vamos a buscarlo acá. Este fue el que hicimos ahorita. Bien. Dice, sobre una recta se dan los puntos consecutivos A, B, C y D. De tal manera que A sobre C, AC sobre 3 es igual a CD sobre 5. Y tres medidas del lado BD menos 5 medidas del ángulo AB son iguales a 72. Calcular la medida del lado BC. Vamos a ver. A primera vista de que parece complicado, pero nada que ver. Porque aquí me dice, parto de aquí primero. Y me dice que 3 veces lo que mide el segmento BD, si yo le quito 5 veces lo que mide el segmento AB,
Eso me va a dar igual a 72. El problema es que yo tengo que saber quién es BD. BD. Para yo poderlo multiplicar por 3. Y tengo que saber quién es AB para poderlo multiplicar por 5. Y entonces a la primera cantidad restarle la segunda cantidad y comprobar que me da 72. Ahora, ¿quién es BD? Bueno, yo no sé. Pero BD es desde aquí B hasta D. Y aquí me dice que es igual a sumar el segmento BC más el segmento CD. Así se forma un segmento más grande que es BD, desde B hasta D, sumando a BC, CD. ¿Cuánto mide BC? Aquí me dice que eso es la incógnita. No sé cuánto mide. Más CD. Ahora, ¿puedo yo saber cuánto mide CD? Bueno, aquí me dice que A perdón, aquí me dice que AC sobre 3 tiene que dar igual que CD sobre 5. Y para yo dividir la medida de AC entre 3 y que me dé lo mismo que dividir la medida de CD sobre 5, AC debe medir 3 y CD debe medir 5. ¿Por qué? Porque si AC mide 3, 3 entre 3 es igual a 1. Y si CD mide 5, significa que 5 entre 5 es igual a 1. Y es verdad que 1 es igual a 1. Entonces ya yo sé cuánto vale AC y ya yo sé cuánto vale CD. CD vale 5. Ahora, yo necesitaba eso, necesitaba saber cuánto valía BD. Y BD vale igual a BC, que no sé quién es, X, más CD, que vale 5, X más 5. Eso vale BD. X más 5. Pero también yo necesito saber cuánto vale AB. Y AB se obtiene de AC, A hasta la C, si yo le quito la X. Yo tengo aquí AB, tengo A hasta la C. Ahí. Si yo quitara el espacio de BC, que es X, me quedaría el espacio de AB. Así que yo puedo decir que AB se puede obtener restándole a AC este total, quitándole BC. Ahora, ¿yo sé quién es AC? Sí, me dice aquí que AC
vale 3. Menos BC, yo no sé quién es, pero ya dijimos que vale X. Y ahora ya yo tengo los dos valores que necesito. Sé cuánto vale BD y sé cuánto vale AB. Vamos a subrayarlo aquí. BD vale X más 5. Y AB vale 3 menos X. Pues ahora yo puedo realizar la operación. Porque yo sé que 3 veces el valor de BD, que es X más 5, menos 5 veces el valor de AB, que es 3 menos X, me tiene que dar igual a 72. Más por más da más, 3 por X, 3X. Propiedad distributiva de la multiplicación entre la suma, más por más da más, 3 por 5, 15. También aquí puedo distribuir menos por más da menos, 5 por 3, 15. Menos por menos da positivo. Y 5 por X, 5X. Y me dice que todo eso tiene que ser igual a 72. Pues yo tengo aquí un 15 que lo están agregando, pero por otro lado están quitando 15, pues entonces se va a quedar sin nada. Y tengo 3X y tengo 5X. Y si sumo 3X más 5X, eso me da 8X. Yo no sé lo que es X, pero lo que sea, 3 más 5 da 8. Si X es plátano, 3 plátanos más 5 plátanos son 8 plátanos. Si X es casa, 3 casas más 5 casas son 8 casas. De lo que sea, 3 más 5 de lo que sea, me da 8 de lo que sea. Y me dice que eso va a ser igual a 72. Pues yo tengo aquí una multiplicación, pero yo conozco el resultado, tengo que operar a la inversa. Entonces X va a ser igual a operar a la inversa el resultado. Y si lo voy a operar a la inversa, entonces en lugar de multiplicar por 8, tengo que, la inversa de la multiplicación es la división, tengo que dividir entre 8. Y 72 dividido entre 8 me da a 9. Así que X vale 9. Ahora, ¿quién era X? X era BC. X es igual a 9. Pero X fue el nombre que le dimos a BC. Así que acabo de encontrar que BC es igual a X, que es igual a 9. BC es igual a 9. Que es la respuesta que me están pidiendo. Ya la tengo. Ya tengo que BC
va a valer 9. Puedes volver a repetir esta parte del video cuantas veces quieras para que lo entiendas bien. Vamos a seguir. Vean A, B, C y D, puntos colineales consecutivos. Vamos a buscar esto. Me dice que AC es igual a 5. AC es la suma de AB más BC. Pero yo sé cuánto me da esa suma, porque me dice que AC es igual a 5. Ahora me dice BC es igual a 3. Pues si yo sé que BC es igual a 3, ya yo puedo saber cuánto vale AB. Porque, ¿qué número sumado con 3 da 5? El 2. Entonces yo sé que AB vale 2. Y BC vale 3. Y por eso desde A hasta C hay 5. Seguimos. Me dice, calcula. No, me da otro dato. Y BD es igual a 7. BD es igual a 7. Ahora, ¿quién es BD? Bueno, BD, desde la B hasta la D, es una suma de BC y CD. BC más CD. Y ya sabemos cuánto vale BC, que vale 3. Me dice que BD vale 7. Ahora, si BD es la suma de BC más CD y yo sé que BC vale 3, pues ya yo puedo saber cuánto vale CD. ¿Cuánto hay que sumarle a 3 para que llegue a 7? 4. Pues ahora yo puedo encontrar lo que me piden. Me piden calcular AD desde la A hasta la D. ¿Cuánto vale AD? Esa es la incógnita. Que ya no es incógnita, la acabamos de conocer. Porque tengo que sumar AB que vale 2, BC que vale 3 y CD que vale 4. 2 más 3, 5 más 4, 9. Entonces AD vale 9. Acá. Siguiente. Sobre una recta se ubican los puntos consecutivos ABC, de modo que BC es 2AB. Si AC es 36, calcular AB. Vamos a ver.
Sobre una recta se ubican los puntos ABC, de modo que BC es 2 veces lo que mide AB. Si AC es igual a 36, calcular AB. Me piden que calcule AB. No sé cuánto vale. Como no sé cuánto vale, digo que vale X. Ahora me dicen que BC es igual a 2AB. Y si AB, yo digo que vale X porque no la conozco. Como BC vale el doble, entonces vale 2X. Ahora, la medida total desde A hasta C es 36. Y en total yo tengo X más 2X, eso me da 3X. Significa que 3X deben medir 36. Tengo una multiplicación, conozco el resultado, tengo que operar a la inversa. El resultado, 36, si lo voy a operar a la inversa, en lugar de multiplicarlo por 3, deberé dividirlo por 3, porque la división es la inversa de la multiplicación. Y 36 entre 3 me da a 12. Así que X, que es el nombre que le dimos a AB, vale 12. Por tanto, AB vale 12. Entonces, AB vale 12. La siguiente tienen los puntos consecutivos A, B y C. Si BC es 3AB menos 6 y AC es igual a 50, calcular AB. Vamos a buscar ese. Vamos a ver. Me dice, BC es 3AB menos 6. Pero ¿cuánto vale AB? No sé. Como no sé, entonces AB es una incógnita. Vamos a llamarla X. Puede ser otra letra, puede ser M. Ahora bien, BC, yo tengo por lo menos una pista. Me dice que BC es 3 veces lo que AB. Y como AB es X, pues BC es 3 veces X. Pero quitándole 6. Y me dice que desde la A hasta la C, yo tengo 50. Pues ya está, solamente tengo que sumar esos dos y decir que es igual a 50. X, que es AB, más 3X menos 6, que es BC, y eso es igual a 50, que es AC.
Entonces, x más 3x me da 4x. Menos 6 igual a 50. Tengo una recta, pero conozco el resultado, así que tengo que operar a la inversa. Entonces 4x va a ser igual a 50, pero en lugar de restarle 6, como voy a operar a la inversa, le sumo 6. Y 50 más 6 me da 56. Entonces 4x es igual a 56. Tengo una multiplicación, conozco el resultado, quiero conocer un elemento de la operación, tengo que operar a la inversa. Entonces x va a ser igual al resultado 56 operado a la inversa con el elemento conocido, que es 4. Pero en lugar de multiplicar, su inversa, que es dividir, divido entre 4. Y 56 entre 4, 5 entre 4 a 1, 1 por 4, 4, al 5 le sobra 1, 16 entre 4 a 4. X vale 4, pero X es el nombre que le dimos a AB. A AB lo llamamos X. Y teníamos que encontrar su valor. Pues ya lo tenemos. AB vale 14. Entonces voy a dejar hasta ahí esta parte, porque le voy a dar a ustedes de 11, 12 y 13 para que ustedes lo hagan. Y voy a seguir entonces con el 14. Vamos a ver el 14 que nos dice. Bien. En el 14 tenemos, me dice que la figura que aparece a continuación, AB es paralela a DE, paralela, paralela. Y tenemos rectas que la cortan. Así que ahí aplicaríamos la propiedad de alternos internos o propiedad Z. Que hablábamos hace un ratito. Me dice, hallar 2x. Como yo sé que en esta propiedad Z, yo sé que este ángulo y este ángulo son iguales. Si este mide 50 y este mide 5x, me está diciendo que 50 es igual a 5x. Tengo una multiplicación 5 veces un valor desconocido, pero yo conozco el resultado,
Así que estoy operando a la inversa. Entonces, si estoy operando a la inversa, X va a ser igual al resultado, que es 50, operado a la inversa. En lugar de multiplicarlo por 5, lo voy a dividir entre 5. Y 50 entre 5 me da a 10. Encontré el valor de X. 10. Pero la pregunta que debo contestar me dice, allá 2X. Perfecto, si tengo ya a X, 2X serían 20. Entonces, 2X, 20, 18, 33, 31, 20. Vamos con la siguiente. X, tomando en cuenta la figura a continuación. Observamos inmediatamente que los valores de X están contenidos en estos ángulos que son opuestos por el vértice. Y por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice sabemos que son iguales. Aquí está. Sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Así que aquí me está diciendo que X más 10 es igual a 3X menos 40. Bien. Aquí yo voy a aplicar una lógica. En aritmética aprendimos que cuando yo tengo una resta, si las dos cantidades son iguales, eso me da 0. 1 menos 1 me da 0. 3 menos 3 me da 0. 500 menos 500 me da 0. 8 menos 8 me da 0. Cuando estoy restando dos cantidades iguales, me dan 0. Así que si A es igual a B, como son iguales, si yo las resto, cantidades iguales tienen que darme 0. Está hecho con amor. Está bueno. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Decir que X más 10 menos el otro lado, 3X menos 40. Y eso tendrá que darme 0 por lógica, porque cantidades iguales que se resten tienen que dar 0. Pues realizo esto. X más 10
Y entonces aquí me dice que invierta. Y el inverso de 3x es menos 3x. Y el inverso de menos 40 es más 40. Y eso me dice que debe dar 0. Pues tengo x menos 3x. Me quedan menos 2x. Porque tengo un x positivo y 3x negativo. Si debo 3 y pago 1, quedo debiendo 2. Y tengo 10 opero letra con letra y número con número. Tengo a 10 y tengo a más 40. Y 10 más 40 nos da 50. Más 50. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, estas dos cantidades, si dan 0, es porque se restaron y dieron 0. A menos 2x le restaron. ¿Y cómo es que aquí está positivo? Porque el restar es el inverso. Entonces le restaron menos 50. Y eso dio 0. Si esa cantidad restada dieron 0, es porque son iguales. Entonces 2x es igual a menos 50. Tengo la multiplicación, conozco el resultado. Entonces x va a ser igual a menos 50. Y en lugar de multiplicar por menos 2, voy a dividir entre menos 2. Menos entre menos da más. Y 50 entre 2 da 25. Entonces x vale 25. Como que me preguntan solamente es calcular el valor de x, pues ya terminé. X vale 25. ¿Cuál de estas opciones? La última. Vale 25. Vamos a la siguiente. Y antes de hacer la siguiente, vamos a hacer un corte.